Bien, pues ya estamos de vuelta después de esta pausa para la publicidad y tenemos, como decíamos, que hablar de temas laborales, temas que tienen que ver con los trabajadores. Y en este caso, pues queremos hablar de dos asuntos, sobre todo uno que acabamos de conocer, esa subida del salario mínimo interprofesional, pero por otro lado también queremos hablar del nuevo sistema de cotización para los trabajadores autónomos. Nos acompaña hoy para hablar de estos temas Soledad Pérez, abogada de A5. ¿Qué tal, Sole? ¿Cómo estás? Hola, bienvenida. Muchas gracias. Dos temas muy interesantes, sobre todo por la novedad, ¿no? Efectivamente. Claro. El salario mínimo interprofesional se lleva hablando muchos días en las noticias y ayer se aprobó, se aprobó antes de ayer y se publicó ayer. Es decir, que... El día 15, ¿no? Hoy estamos 16, efectivamente, sí. El día 15 se publicó en el BOE, es decir, el Real Decreto que regula el nuevo salario interprofesional para este 2023, que se sitúa en la cuantía de 1.080 euros. Son 1.080 euros para todo el mundo. Bueno, ¿desde cuándo? ¿Ya desde que se aprobó? ¿A partir de que se aprueba o a partir del 1 de enero? Se aprobó efectivamente el 15 de enero de febrero. El 15 de febrero. Eso. Pero la entrada a vigor es desde el 1 de enero del 2023. Es decir, que quien viniera cobrando menos de 1.080 euros, pues le tendrán que regularizar la nómina. No sé si le harán una nómina de atraso, si estarán a tiempo de modificar la nómina para que haya para la cotización, pero bueno, la cuestión es que en febrero seguro que ya va a venir con el nuevo importe y que le tendrán que regularizar la situación de enero. Cada empresario lo hará a su manera. En cualquier caso, que sepamos que desde el 1 de enero, aunque la nómina de enero no lo hayamos cobrado, pues todo el mundo tiene que cobrar ese salario mínimo interprofesional que hemos dicho que asciende ahora a 1.080, es un 8% más, ¿no? Es un 8% más. Ha subido el salario mínimo lo mismo que ha subido las pensiones, un 8%. Un 8%. ¿Y es el mismo importe para todos los trabajadores? O sea, ¿todo el mundo cobraría eso? Sí, para todas las actividades y todos los trabajadores a jornada completa, insisto, son 1.080 a jornada completa, es decir, son 1.080, 14 pagas, 12 mensualidades más las 2 pagas extra, que muchas veces pues al final está prorrateada en el año, que al final son 15.100, en anuales son 15.120 euros, ¿vale? Eso para todos los trabajadores. Bruto, ¿no? Bruto. Ahora bien, sí que es verdad que, como me dice, para todos los trabajadores, en general sí, pero hay unos trabajadores que son los eventuales, que trabajan menos de 120 jornadas al año, que el salario es un poco mayor porque ya le engloba, aparte de la cuantía del salario mínimo interprofesional, la parte proporcional de los festivos más la parte proporcional de los domingos, porque al hacer 120 horas se supone que no está disfrutando, 120 días. Se supone que no está disfrutando los días festivos anuales ni los domingos del año. Entonces en la cuantía se quedan 51,15. Eso sería la cuantía diaria. Diaria, pero para un trabajador eventual y que sean menos de 120 jornadas con el mismo empresario. Ajá. ¿Vale? De acuerdo. ¿Y también se establece de alguna forma ese es el salario por hora? Sí, en el mismo artículo que estamos diciendo, en el artículo 4 del Real Decreto, te habla de los salarios eventuales y también del salario por hora festiva, que se queda en 8,45 euros por hora efectiva de trabajo. Normalmente eso no festiva, no, efectiva. Efectiva. Que sea trabajado, porque efectiva no trabaja. Por hora trabajada, 8,45 euros. Eso es. Mínimo, ¿no? Mínimo. Exactamente. Bueno, pues nos quedamos con la idea. Lo interesante de esta nueva normativa es que, bueno, se ha subido un 8% el salario mínimo interprofesional, igual que las pensiones, y que ahora se sitúa en 1.080 euros brutos. Con las salvedades que hemos hablado de los trabajadores eventuales y alguna cosilla más que habrá por ahí que no nos vamos a detener porque solo queremos hablar del nuevo sistema de cotización de trabajadores autónomos. Efectivamente. ¿Ha cambiado? Ahora esto se publicó el año pasado, pero ha entrado en vigor el 1 de enero del 2023. Es el nuevo sistema de trabajadores y trabajadoras autónomos y nada, anteriormente tú cotizabas
en función de la base de cotización que eligieras, con unos requisitos mínimos que tienes, dependiendo del tipo de autónomo que sea, pero elegías tú la base de cotización. No venía ligada a los rendimientos netos anuales. Con el nuevo sistema de cotización, el trabajador o trabajadora autónomo tiene que cotizar en función de sus rendimientos netos anuales. ¿Vale? Entonces, dependiendo de los rendimientos netos, así tiene que cotizar. O sea, ponme un ejemplo. Yo creo que con un ejemplo casi es más gráfico y nos vamos a enterar mejor. Porque para esto, según cobre, pues habrá distintos tramos, de tanto a tanto, de tanto... Efectivamente, el Real Decreto te hace como una tabla general que tiene unos 12 tramos y después una tabla súper reducida que tiene 3 tramos. La tabla súper reducida es para quien gane pues menos del salario mínimo interprofesional, ¿sabes? Es decir, quien gane menos del salario mínimo interprofesional, al final se va a la tabla súper reducida. ¿Para qué? Porque había gente anteriormente, con el antiguo sistema, que cotizaba la base mínima, pero sus ingresos eran mucho menos que la base mínima, entonces estaban como cotizando más de los rendimientos que obtenían. Y en cambio, otros tenían una base mínima y tenían unos rendimientos netos mucho mayores. Entonces, este sistema va a intentar compensar a la gente que cotizaba y pagaba de más, que paga un poco menos, y la gente que estaba pagando de menos porque quería que pagara un poco más. Es decir, equilibrar un poco o cotizar en base a tus rendimientos netos, tal y como lo hace cualquier trabajador por cuenta ajena. Claro. Es decir, un trabajador por cuenta ajena, su base de cotización lo cotiza el empresario, pero al final la base de cotización va acorde con el salario. Con el salario. Pues esto igual, los trabajadores autónomos a partir de ahora entonces van a cotizar según sus ingresos, por tramo, ¿no? Por tramo, es decir, hay, por ejemplo, hay un tramo, el tramo 1 va de 1.166,70 a 1.300, es decir, si tus rendimientos netos están por ahí, pues tú tienes que cotizar entre la base mínima de 950 y la máxima de 1.300. Es decir, que puedo cotizar por 1.000 euros, porque tengo una mínima y una máxima, tengo un margen. Ajá. ¿Y cómo se saca, cómo se determina esa base de cotización? Pues la base de cotización es los rendimientos netos anuales. El problema aquí es que tú no son mensuales, es anuales. Dice, ¿cómo lo hago? Dice, bueno, el autónomo que se da de alta por primera vez ya ahora en el ejercicio 2023 te va a pedir una previsión de rendimientos netos. Está claro que es una previsión. Claro, para el primer año, ¿no? Se puede ir modificando las bases de cotización hasta 6 veces en el año. Es decir, tú haces una previsión en base a los rendimientos netos y una vez que tengas la previsión, pues vas cotizando. Si ves que, claro... Si ves que tú dices, no, yo he previsto mucho más, pues vuelvo a modificar la base. Por ejemplo, hasta el 28 de febrero se puede modificar la base para que surta efecto el 1 de marzo. Entonces, se va pudiendo cambiar, es decir, cada 2 meses, digamos. 2 meses. Ajá. Así que, bueno, eso es lo difícil es, como dice, ¿cómo se calcula la previsión? Y bueno, es una previsión. Hay que intentar tener el rendimiento neto anual, no quiere decir que porque tú un mes ganes poco y otro mes ganes mucho, un mes tenga que cotizar menos y otro mes tenga que cotizar más, sino que hay que hacer un promedio anual de los ingresos o más bien de los rendimientos netos anuales. Y con respecto, entonces, la diferencia con respecto a lo que había antes es que cada uno cotizaba lo que le daba la gana. Bueno, dentro de unos límites tú elegías. Pero eran unos límites, unos márgenes. Sí, bueno, la base mínima y la base máxima. Es decir, la base mínima antes era 960 y no me lo sé exacto, y la máxima 4.000 y pico. Entonces imagínate tú el rango que tú podías elegir. Ahora va por rango, pero por tramo. Es decir, vamos a poner un ejemplo que como es mucho más fácil. Por ejemplo, mis rendimientos netos anuales. Yo preveo en este 2023, vamos a poner 50.000 euros anuales. Yo los 50.000 euros los divido entre 12 y lo que me corresponda busco en el tramo y voy cotizando por ahí. Si al final de mis rendimientos netos anuales son 60.000 euros y sigo estando dentro del tramo, no pasa nada porque mi base de cotización provisional se deviene definitiva. El problema viene, bueno, no es que sea un problema,
La diferencia va a venir si yo he cotizado por arriba del tramo o por debajo del tramo. Y ya si se lo regularizan, claro, ¿no? si he cotizado por debajo del tramo, pues llegará a tesorería y te dice, oye, que has cotizado por debajo de la base máxima de tu tramo, tienes que cotizar en el tramo más para arriba. Y si cotiza de más también viene la tesorería. Sí, a también, decírtelo. y te lo paga de oficio, es decir, vas a tener un plazo para abonar la diferencia y se te devengará tu provisional, cambiará a la definitiva en base a cuando se pague y se regularice, y cuando lo haces de más, pues tesorería te lo devuelve de oficio y también se Entonces regulariza. los autónomos deben de estar siempre pendientes de eso para regularizarlo, ¿no? Quien no, es decir, obligatoriamente antes del 31 de octubre todos deben decir una previsión de ingreso. Previsión de rendimiento neto, porque no es lo mismo. Entonces, la previsión de rendimiento neto antes del 2023 la tenés que hacer. Ahora bien, si yo ya sé que yo tenía una base de cotización de 900 euros y yo sé que yo, por los rendimientos netos de mi actividad económica, o porque yo tengo una nómina en la sociedad y yo sé que mi nómina es mayor de 900 euros y por tanto mis rendimientos son mayores de 900 euros. Si yo ya lo preveo, pues la comunicación la puedo ir haciendo ya para ir cotizando acorde a lo que me va a venir, porque después me va a venir una diferencia muy grande y es más difícil desembolsar todo de golpe que ir haciéndolo pausadamente. Muy bien. Y entonces, los trabajadores autónomos que ya están de alta, hay que informar lo que hemos dicho, lo que acabamos de hablar, no es que haya que informar. Obligatoriamente, no, tú puedes decir, bueno, pues me olvido y el 31 de octubre hago yo mi previsión de ingresos y ya me llegará Hacienda. Bueno, Hacienda no, Tesorería. ¿Qué pasa? Que Hacienda es la que comunicará los ingresos a Tesorería y Tesorería es la que te comunicará a ti. Lo normal es que se haga un estudio de tus rendimientos netos, porque dependiendo de si eres socio trabajador de una cooperativa se calcula de una forma, si eres una estimación directa se calcula de otra forma, si es una estimación objetiva se calcula de otra forma, es decir, en base a qué tipo de autónomo seas, se calcula tu rendimiento neto a efectos de determinar la base de cotización provisional, y una vez que tengamos la base de cotización provisional pues se solicita la modificación y ir pagando. Que no lo haces porque no quieres o lo que fuere, lo que sí está claro es que antes del 31 de octubre tienes que comunicar a Tesorería tu previsión de... ¿Pero del año que ha pasado o del siguiente? Del que tú... Es una previsión del que estás... Claro que el año que viene, es decir, cuando ya termine, cuando termine el año, el 31 de diciembre, se haga la declaración de la renta y eso todo, es cuando se comunique. Yo entiendo que es cuando se comunicará, porque son rendimientos netos. El rendimiento neto lo tiene Hacienda, sí o sí, vamos. Claro. Una vez que pase todo. Claro, entonces este nuevo sistema de cotización para los trabajadores autónomos está, digamos, de alguna forma incrementando ese asesoramiento, porque esto es algo muy novedoso. Claro, claro. Ahora mismo yo no me quiero ver en el pellejo de una asesoría como A5, ¿no? Que imagino que estaréis recibiendo muchísimas... Efectivamente, clientes que quieren regularizar esta situación, ¿no? Aparte de eso es la incertidumbre de los clientes de la novedad. Pero bueno, cada asesoría me imagino que se organizará, pero habrá que comunicar a los clientes, de explicarle cómo se le calcula, dónde está, y decirle pues está dentro del tramo o no está dentro del tramo. Claro. Y en función de que ya el cliente decida cómo regularizar la situación y si la quieres regularizar. Pero sí que es verdad que te tienes que estudiar la forma de cálculo de cada rendimiento neto, porque eso realmente es un poco fiscal, porque cada rendimiento neto de estimación objetiva se calcula de una manera, que son los módulos, y de estimación directa pues se calcula de otra forma. Pero bueno, al final pues se hará y todo el mundo... Hasta que nos acostumbremos otra vez a este nuevo sistema, ¿no? Claro, sí. Bueno. A mí la verdad que creo que beneficia mucho al trabajador autónomo. Esto es algo muy particular
Una opinión tuya, mi opinión particular. ¿Por qué? Porque normalmente un trabajador autónomo o trabajadora autónoma que contrata a alguien paga los seguros sociales de alguien y al final le está pagando la jubilación a alguien, no es que le esté pagando. El trabajador cobra 1.000 euros, pero a lo mejor los seguros sociales son 400 euros, lo paga el autónomo o la autónoma trabajadora o la sociedad o quien sea. Pero cuando es para él, no lo paga. Y cuando se va a jubilar, al final tiene una pensión de jubilación muy pequeña. Sin embargo, en este sistema se va a regularizar. Al final también te están obligando un poco a cotizar en función de tus ingresos. Y hombre, al final te beneficia. Claro, porque a la hora de cobrar... la prestación vas a cobrar en función de lo que has cotizado. Claro, exactamente. Bueno, pues de alguna forma, bueno, parece que la ley ha cambiado a mejor. Veremos a ver los resultados. Hombre, eso si nos jubilamos y cobramos cotizaciones, porque eso es otra, pues sí, ¿no? Pero ya esto está todo... Bueno, en cualquier caso, os queda ahora, por lo menos a 5, y me imagino que al resto de asesoría... Al resto de compañeros quedan muchas horas de... Les queda ahora informar a todos los autónomos de cómo tienen ahora que cotizar, ¿no? Con arreglo a este nuevo sistema de cotización de trabajadores autónomos del que hemos hablado. Bueno, pues ha llegado el momento de despedirte, porque no sé si nos ha quedado algo o... No, yo creo que hemos hablado de todo. No sé si tiene alguna duda que tú creas. Yo creo que ha quedado bastante claro. Sí. Ha quedado bastante claro. Yo imagino que como todo, y como antes dijimos con lo del salario mínimo interprofesional, pues tendrá sus pequeñas aristas y sus cositas, hombre, que esto no se puede hablar en un ratito que estamos aquí sentados. Pero para eso precisamente pues están estas empresas de asesoramiento jurídico, laboral, contable, o sea que, bueno, que el que tenga alguna duda ya sabe dónde puede acudir. Gracias, Sole, por haber estado aquí. A vosotros por invitarnos siempre. Y a ustedes, bueno, esperemos que se hayan informado de que ahora hay un nuevo sistema de cotización para los trabajadores autónomos y también los trabajadores por cuenta ajena, pues que el salario mínimo interprofesional ha subido un 8% a 1.080 euros. Bueno, ese es el resumen de todo. Gracias por estar ahí, por acompañarnos un día más. Hasta el próximo programa. Disfruten y sean felices. Adiós.